Madrid, Salamanca. La élite madrileña se reunía para la gala benéfica más exclusiva del año. Alejandro Mendoza, CEO de 35 años de un imperio tecnológico de 500 millones, atravesaba el Salón Dorado acompañado de una mujer que nadie esperaba, Carmen Delgado, la niñera de su hija. Pero no iba vestida como una simple empleada. Llevaba un vestido negro de 50.000 euros y diamantes que brillaban como estrellas. Cuando subió al escenario y tomó el micrófono, hizo un anuncio que dejó a todos sin palabras. Lo que Carmen respondió cambió para siempre dos destinos. En el lujoso ático de Alejandro en la Milla de Oro, 4 horas antes de la gala, el aire vibraba con tensión elegante. Los rayos dorados del atardecer madrileño se filtraban a través de las enormes cristaleras, iluminando un espectáculo extraordinario. Equipos de estilistas, maquilladores y peluqueros se movían con precisión quirúrgica alrededor de Carmen, transformando a la niñera de 27 años en una princesa moderna. El ático parecía un plató cinematográfico. Vestidos de noche colgaban como obras de arte a lo largo de las paredes de mármol blanco de Macael, mientras mesas improvisadas albergaban una sinfonía de maquillajes franceses, joyas resplandecientes y complementos de lujo. El aroma delicado de perfumes Loewe se mezclaba con el susurro de la seda y el tintineo discreto de los cristales. Carmen observaba incrédula su metamorfosis frente a un espejo de plata del siglo XVIII, enmarcado en oro y de 3 metros de altura. Su cabello castaño, habitualmente recogido en una coleta práctica y funcional, ahora caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, cada mechón modelado con cuidado obsesivo por el peluquero más famoso de Madrid. El maquillador francés, Philippe Moreau, trabajaba en sus rasgos delicados con la maestría de un pintor del Prado. Cada pincelada estaba estudiada para realzar esos ojos verdes que ahora brillaban con una intensidad nunca vista. Sus labios, normalmente desnudos y naturales, se habían convertido en una obra maestra de sensualidad discreta, mientras la piel parecía hecha de porcelana iluminada desde dentro. Alejandro la observaba desde el umbral del dormitorio, apoyado en la pared con su smoking Palomo Spain hecho a medida. Su mirada no se apartaba nunca de ella, como si estuviera viendo a Carmen por primera vez después de 3 años de convivencia bajo el mismo techo. Había algo hipnótico en la forma en que la luz acariciaba su perfil, algo que le hacía olvidarse de respirar. La célebre diseñadora Teresa Helbig, llamada personalmente por Alejandro y llegada con su equipo desde Barcelona, ajustaba los últimos detalles del vestido negro creado específicamente para Carmen. Era una obra maestra de la alta costura española. Seda negra purísima que abrazaba las curvas de Carmen como una segunda piel, con un corte que revelaba la elegancia natural oculta bajo años de uniformes de niñera. La tela capturaba la luz de manera mágica, creando juegos de sombras que realzaban cada movimiento. Sofía, la hija de Alejandro de 8 años, saltaba emocionada por la habitación con sus rizos rubios danzando sobre los hombros. Sus ojos azules, idénticos a los de su padre, brillaban de alegría pura. Para ella, ver a Carmen transformada era como presenciar un cuento de hadas que cobraba vida ante sus ojos. No paraba de tocar las telas, oler los perfumes y hacer preguntas sin cesar a los estilistas. Carmen aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Solo esa mañana era la misma niñera que preparaba torrijas y zumo de naranja para Sofía, que organizaba juegos por la tarde en el Retiro, que revisaba los deberes de matemáticas. Una mujer sencilla de Córdoba, hija de un trabajador de la construcción y de una maestra de primaria, que había estudiado magisterio en la Universidad de Sevilla y había encontrado trabajo con los Mendoza por pura necesidad económica, no por ambición social. Su pasado parecía pertenecer a otra vida. Criada en un barrio obrero, siempre había soñado con algo más grande, pero nunca había imaginado que el destino la llevaría a este ático de 10 millones de euros, rodeada de un lujo que antes solo veía en las revistas del corazón. Pero en los últimos meses, algo había cambiado profundamente entre ella y Alejandro. Ya no eran simplemente el poderoso CEO y su empleada. Se habían convertido en cómplices durante las largas tardes, ayudando a Sofía con los deberes, confidentes en las noches difíciles cuando los recuerdos de Isabel atormentaban a Alejandro, y finalmente,
Casi sin darse cuenta, algo más profundo e inexpresable había comenzado a crecer entre ellos. Las primeras señales habían sido imperceptibles. Una mirada que duraba algunos segundos de más, una mano que se posaba en el hombro para consolar, conversaciones que se prolongaban hasta altas horas en el salón, frente a la chimenea encendida. Carmen había luchado contra estos sentimientos durante meses, sabiendo lo inapropiado que era enamorarse de su jefe, especialmente de un hombre aún de luto por su esposa perdida. El momento del cambio había llegado 2 semanas antes, durante una cena tranquila. Sofía se había quedado dormida en el sofá, viendo una película de Disney, y Alejandro y Carmen habían permanecido solos hablando del día. De repente, él había tomado su mano y había susurrado que ya no podía imaginar su vida sin ella. El beso que siguió tenía el sabor de 3 años de deseo reprimido y de una soledad finalmente rota. El joyero de Tous llegó personalmente al ático con una selección exclusiva de diamantes que empalidecían incluso las luces cristalinas del apartamento. Alejandro eligió con cuidado un collar de diamantes talla brillante que valía tanto como un piso en el centro histórico de Madrid. Cada piedra era perfecta, cada reflejo estudiado para capturar la luz y multiplicarla hasta el infinito. Cuando el joyero colocó delicadamente el collar en el cuello de Carmen, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el frío del metal precioso, sino la conciencia de que esa noche cruzaría un umbral del que no hay vuelta atrás. Carmen tocó nerviosamente los diamantes con la punta de los dedos, sintiendo el peso no solo físico, sino profundamente simbólico de lo que estaba a punto de suceder. Esta noche ya no sería Carmen la niñera, la chica sencilla de provincia que cuidaba de una niña. Se convertiría en la mujer que Alejandro Mendoza, uno de los hombres más poderosos y deseados de España, había elegido amar públicamente. El espejo le devolvía la imagen de una desconocida elegante y sofisticada, pero en los ojos reconocía aún el mismo miedo y la misma esperanza que la habían acompañado toda la vida. Era Carmen, pero una versión de sí misma que nunca se había atrevido a imaginar. Pero había algo que Alejandro no sabía de Carmen, un secreto custodiado celosamente durante 3 años, enterrado en lo profundo de su corazón como una espina venenosa. Un pasado oscuro que concernía a la muerte de su esposa Isabel, una verdad que tenía el poder de destruir todo lo que estaban construyendo juntos, un secreto que esa noche, frente a la élite madrileña, podría emerger en el momento más inoportuno y transformar el sueño más hermoso en una pesadilla sin fin. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de oro y rosa, Carmen sabía que estaba a punto de vivir la noche más importante de su vida, una noche que podría regalarle todo lo que siempre había soñado o quitarle hasta la última migaja de felicidad que había logrado conquistar. El Maserati negro de Alejandro atravesó las puertas del Palacio de Santoña, mansión del siglo XVIII, transformada por una noche en el teatro de la gala más exclusiva de Madrid. Las luces doradas se reflejaban en los coches de lujo, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Carmen se ajustó nerviosamente los guantes de raso mientras observaba la multitud de fotógrafos en la entrada. Nunca había visto tantos flashes en su vida. Alejandro tomó su mano sintiendo el temblor. El chofer abrió la puerta. Alejandro salió primero, la imagen de la perfección masculina en smoking Armani. Los flashes explotaron inmediatamente. Luego tendió la mano a Carmen. Ella respiró profundamente y aceptó la ayuda, emergiendo del coche como una diosa. El silencio que cayó sobre los fotógrafos fue ensordecedor. Nadie esperaba ver a Alejandro Mendoza con una mujer desconocida. Carmen levantó la barbilla con dignidad natural, caminando al lado de Alejandro con gracia. Los susurros comenzaron inmediatamente entre los invitados que los observaban con curiosidad mezclada con asombro. Mientras atravesaban el gran salón con frescos históricos, Carmen reconoció rostros conocidos del mundo del corazón madrileño. Estaba el alcalde con su esposa, estaba la reina indiscutible de los salones que ya reservaba mentalmente la exclusiva. El momento más difícil llegó cuando se encontraron frente a Esperanza Mendoza, la madre de Alejandro. 65 años, exmodelo, matriarca de la familia con elegancia glacial.
Esperanza había adorado a Isabel y nunca había ocultado su desaprobación hacia cualquiera que tratara de tomar su lugar. La mirada de Esperanza se posó en Carmen como un rayo láser, evaluando cada detalle. Carmen sintió el peso de ese juicio, pero no bajó la vista. Después de un saludo cortés pero frío, Alejandro guió a Carmen hacia el salón principal. El salón estaba decorado con miles de rosas blancas, un cuarteto tocaba albéniz y camareros servían champán Freixenet Reserva. Pero Carmen sabía que detrás de toda esa belleza se escondían ojos vigilantes, listos para juzgar cada uno de sus movimientos. Y sobre todo, sabía que había alguien en esa sala que conocía su secreto. Carmen se disculpó para ir al baño, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Se dirigió hacia la biblioteca del palacio, un refugio silencioso donde esperaba recomponerse. Pero no estaba sola. Sentado en un sillón, había un hombre de unos 50 años, elegante pero con aire depredador. Doctor Roberto Marín, cardiólogo de fama internacional y el hombre que había firmado el certificado de defunción de Isabel Mendoza. El doctor se levantó lentamente, la sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos oscuros. Después de 3 años de silencio, el hombre que conocía la verdad sobre la muerte de Isabel estaba allí, en la misma habitación, en la noche más importante de su vida. Carmen había trabajado como enfermera antes de convertirse en niñera. Había sido ella quien asistió a Isabel en sus últimos días cuando el corazón enfermo cedió. Pero lo que nadie sabía era que Carmen había cometido un error esa noche, un error que quizás había acelerado la muerte de Isabel. El doctor comenzó a hablar sobre lo interesante que le parecía que la pequeña enfermera del Hospital La Paz se hubiera convertido en la nueva llama del viudo más rico de Madrid. Se preguntaba en voz alta si Alejandro sabía que Carmen estuvo presente esa noche, si sabía que era ella la enfermera de turno cuando su esposa falleció. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El recuerdo volvió vívido a la mente de Carmen. Era su segundo mes en cuidados intensivos. Isabel había tenido una crisis en plena madrugada, y Carmen, inexperta y aterrorizada, había tardado quizás 30 segundos de más en activar el código azul. El sentimiento de culpa la había atormentado hasta que dejó el hospital. Cuando vio el anuncio de la familia Mendoza, nunca imaginó que se trataba del mismo Alejandro. El doctor continuó con tono meloso, imaginando en voz alta los titulares en los periódicos. La enfermera que no pudo salvar a la esposa se casa con el viudo millonario. Un atractivo dramático innegable. Carmen sintió las paredes de la biblioteca cerrarse a su alrededor. Todo por lo que había luchado podía desmoronarse en un instante. El doctor entonces reveló su verdadero objetivo. El nuevo hospital pediátrico necesitaba donantes generosos. 10 millones serían una contribución apropiada de la familia Mendoza. En ese momento se abrió la puerta y entró Alejandro, radiante, buscando a Carmen para el momento de su discurso. Notó inmediatamente la tensión en el aire y la palidez del rostro de Carmen, pero el doctor se despidió diplomáticamente, diciéndose curioso por escuchar el discurso de Alejandro. Cuando quedaron solos, Alejandro preguntó qué quería el doctor, pero Carmen solo pudo sonreír forzadamente, mintiendo sobre los cumplidos recibidos. Mientras salían dirigiéndose hacia el escenario, Carmen sabía que la noche más hermosa estaba a punto de convertirse en la más complicada. El salón se transformó en un teatro de expectativas. 350 invitados alzaron las copas mientras Alejandro subía al escenario. Carmen permaneció en primera fila, el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Alejandro comenzó su discurso hablando de la Fundación Corazón Infantil, de la causa que le importaba desde que su esposa Isabel los había dejado. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar ese nombre. Hablar de Isabel en público seguía siendo difícil incluso después de 2 años. Pero esa noche quería hablar de renacimiento, de cómo el amor podía iluminar incluso los corazones más oscuros. Los invitados intuyeron que algo importante estaba a punto de ser revelado. Carmen notó al doctor Marín, que la observaba con su sonrisa depredadora. Alejandro contó cómo 3 años antes una mujer había entrado en su casa para cuidar de Sofía.
Pensaba que necesitaba solo una niñera profesional. No imaginaba que encontraría mucho más. Carmen Delgado no era solo la mujer que había ayudado a Sofía a superar la pérdida de su madre, sino la que le había hecho creer de nuevo en el amor a él mismo. Un camarero le trajo un estuche de Tiffany. Alejandro anunció que, frente a todos los invitados, quería hacer a Carmen la pregunta más importante de su vida. Bajó del escenario y se dirigió hacia Carmen. El silencio fue total. Se detuvo frente a ella y se arrodilló, abriendo el estuche con un diamante que capturó toda la luz del salón. La propuesta de matrimonio resonó en el silencio absoluto. Pero Carmen, en lugar de explotar de alegría, comenzó a llorar. No eran lágrimas de felicidad, sino de un corazón que se quebraba porque sabía que no podía aceptar sin decir la verdad. Con voz temblorosa, Carmen reveló que había estado en el Hospital La Paz la noche en que Isabel murió. Era ella la enfermera de turno en el pabellón. Un murmullo de shock atravesó el salón mientras Alejandro palidecía. Carmen confesó haber estado presente durante la crisis final, haber hecho todo lo posible pero no haber logrado salvarla. Desde esa noche, vivía con el sentimiento de culpa de no haber sido lo suficientemente rápida, lo suficientemente buena. El doctor Marín se levantó de su silla para confirmar que la señorita Delgado había hecho todo lo posible, pero el daño ya estaba hecho. Alejandro se levantó lentamente, la mirada fija en Carmen como si la viera por primera vez. 3 años de vida juntos, 3 años sin haber sabido nunca la verdad. Alejandro cerró el estuche con un chasquido seco que resonó en el salón como un disparo. Se disculpó con voz helada, diciendo que esto lo cambiaba todo, y se fue dejando a Carmen sola en el centro del salón, rodeada de 350 testigos de su humillación pública. El Palacio de Santoña se sumió en el caos. Los periodistas bombardearon con preguntas, los invitados susurraban y especulaban, los flashes seguían parpadeando. Carmen permaneció aislada en una burbuja de humillación mientras Alejandro había desaparecido sin decir otra palabra. Sofía apareció a su lado con los pequeños ojos azules llenos de lágrimas y confusión, preguntando por qué papá estaba enfadado. Carmen se agachó hacia la niña explicando que a veces los adultos cometen errores que lastiman a las personas que aman. Pero Sofía, con la lógica simple de los niños, protestó que Carmen no había hecho nada malo y que los había hecho felices. Esas palabras golpearon a Carmen como un puñetazo en el corazón. Era verdad, habían encontrado la felicidad juntos, a pesar de que todo había comenzado en las circunstancias más trágicas. Esperanza Mendoza se acercó con el rostro impenetrable. Carmen esperaba el golpe de gracia, la humillación final de la matriarca de la familia. En cambio, Esperanza le pidió hablar en privado. En una sala apartada, Esperanza reveló que siempre había sabido quién era Carmen desde el primer día. Había hecho sus investigaciones cuando Alejandro la contrató. Conocía todo sobre su pasado, sobre la noche en que Isabel murió. Nunca había dicho nada porque había visto los informes médicos. Había hablado con otros doctores. Esa noche no había nada que Carmen pudiera haber hecho diferente. Isabel estaba muriendo desde hacía meses. Su corazón estaba demasiado dañado. Esperanza explicó que el sentimiento de culpa era un lujo que no podían permitirse cuando había vidas por vivir. Carmen había dado a su hijo 3 años de felicidad, había ayudado a su nieta a superar la pérdida de su madre, había devuelto la vida a esa casa. Mientras las dos mujeres hablaban, Alejandro estaba encerrado en su despacho, mirando fijamente una foto de Isabel, cuando Sofía comenzó a golpear insistentemente la puerta. La niña entró con los brazos cruzados y una expresión de determinación que recordaba dolorosamente a su esposa. Sofía explicó a su padre que Carmen los amaba y que él amaba a Carmen, así que no entendía por qué la estaba haciendo llorar. Cuando Alejandro dijo que era complicado porque Carmen le había mentido, Sofía protestó que Carmen nunca mentía, y si no le había dicho algo era porque tenía miedo, como cuando ella no confesaba haber roto algo por miedo a su reacción. La simplicidad de esas palabras golpeó a Alejandro como un rayo. Sofía continuó diciendo que mamá había muerto y había sido triste, pero Carmen no había matado a mamá. Carmen les había dado una nueva familia, y si la echaba, ella estaría triste para siempre. Alejandro miró a su hija, esta pequeña persona sabia que era todo lo que le quedaba de Isabel,
y comprendió que Sofía tenía razón. Carmen no había matado a su esposa. El cáncer la había matado. Carmen simplemente había tenido la mala suerte de estar presente en una de las noches más oscuras de su vida. Carmen estaba saliendo del Palacio de Santoña cuando oyó pasos corriendo detrás de ella, en la avenida iluminada. Se giró y vio a Alejandro corriendo hacia ella, aún en smoking, pero con la corbata suelta y el cabello despeinado por la ansiedad. Alejandro la alcanzó jadeando ligeramente, disculpándose y llamándose estúpido. Carmen dijo que no tenía que disculparse por estar enfadado, tenía derecho a estarlo, pero Alejandro tomó su rostro entre las manos, forzándola a mirarlo a los ojos. Le explicó que había pasado 3 años atormentándose por algo que no había sido su culpa. Había hablado con otros médicos, sabía lo que había pasado esa noche. Isabel estaba muriendo. Nada ni nadie habría podido salvarla. Alejandro le dijo que había sido una joven enfermera que había hecho todo lo posible, y luego, en lugar de huir del dolor, había elegido ayudar a la familia de esa paciente. Había amado a Sofía como si fuera su propia hija. Lo había amado a él cuando pensaba que no podría volver a amar a nadie. Las lágrimas caían por los rostros de ambos, mientras Carmen temblaba entre sus brazos, confesando que había tenido tanto miedo de perderlo. Alejandro le respondió que la amaba por lo que era, por lo que había hecho por ellos, por cómo los había unido cuando estaban destrozados. Sofía corrió hacia ellos seguida de Esperanza y algunos invitados curiosos. La niña se lanzó a los brazos de Carmen, preguntando si papá se había disculpado, reivindicando haberle dicho qué tenía que hacer. Alejandro rió y sacó de nuevo el estuche de Tiffany, diciendo que su consejera personal le había recordado qué era lo más importante en la vida. Se arrodilló de nuevo, esta vez en la avenida de grava bajo las estrellas de octubre. La propuesta resonó de nuevo. Carmen Delgado, enfermera valiente, niñera extraordinaria, mujer que había transformado su vida. ¿Quería casarse con él? ¿Quería ayudarlo a criar a Sofía? ¿Quería construir con ellos el futuro que todos merecían juntos? Carmen miró el anillo, miró a Alejandro, miró a Sofía que saltaba emocionada, miró a Esperanza que sonreía aprobando. Por primera vez en 3 años, se sintió libre del peso del sentimiento de culpa. Su respuesta afirmativa resonó clara en la noche. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, mientras Alejandro la besaba bajo el aplauso espontáneo de los invitados que quedaban. Sofía se lanzó entre ellos, creando un abrazo de familia que sabía a nuevo comienzo. El doctor Marín, que había presenciado la escena desde lejos, se fue discretamente. Su chantaje ya no tenía sentido frente a un amor tan fuerte y una verdad finalmente revelada. Mientras regresaban hacia el palacio tomados de la mano, Alejandro susurró sus agradecimientos por haberle dicho la verdad, aunque hubiera sido dolorosa. Carmen le agradeció por haberla perdonado, pero Alejandro respondió que no había nada que perdonar. Solo había que entender que a veces el amor nace de los momentos más oscuros, y eso no lo hace menos verdadero. Sofía caminaba entre ellos tomando las manos de ambos, emocionada con la idea de ser su dama de honor. Mientras entraban al palacio donde la fiesta continuaba en su honor, Carmen sabía que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la paz con su pasado. A veces, las segundas oportunidades llegan vestidas de cuento de hadas, y todo lo que se necesita para transformar un secreto doloroso en una bendición es el valor de decir la verdad. La noche más complicada de su vida se había convertido en el comienzo de su felicidad para siempre. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido el poder de un amor que supera secretos y sentimientos de culpa, entonces debes compartirla. Cada uno de nosotros tiene secretos que nos atormentan, errores del pasado que nos impiden vivir plenamente el presente, pero esta historia demuestra que la verdad puede liberarnos y permitir que el amor verdadero triunfe. Dali Kemari, si crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Comenta. ¿Has ocultado alguna vez un secreto por miedo a perder a alguien que amas? Comparte esta historia con quien necesite creer en las segundas oportunidades. A veces los secretos más dolorosos esconden las verdades más liberadoras, y el amor verdadero no tiene miedo a la verdad.